dieron un respiro, pero ahora han de quitarlo. Estamos hoy día en el primer capítulo de Diálogos Territoriales, espacio que estamos levantando con compañeros y compañeras de la revista fuerzaterritorial.cl. En esta primera instancia estamos con Rodrigo Ruiz, que amablemente accedió a darnos esta primera entrevista. Rodrigo, si puedes presentarte, sería ideal. Bueno, hola, buenos días. Yo me desempeño en este momento en la Alcaldía Ciudadana de Valparaíso. Mi función en este momento es la de encabezar, de coordinar el modelo de confinamiento comunitario, que es el dispositivo con el cual la Alcaldía Ciudadana de Valparaíso se ha ido haciendo cargo de la situación de pandemia, en conjunto con el área de salud del municipio fundamentalmente. Yo soy antropólogo y tengo, bueno, en términos de la formación académica, no sé si venga el caso a abundar más, pero esa es mi profesión de inicio y he participado de varias organizaciones, movimientos, de lo que desemboca después en la construcción del Frente Amplio, y hoy día soy independiente en términos de mi militancia política. Perfecto, Rodrigo. Como primer punto, quisiéramos hacer un pequeño contexto. Conversábamos que era como medio imposible no hacer una pequeña pasada quizás a lo que están pasando, y varias cosas pasando, como en el telón de fondo, digamos. Por supuesto, el tema del COVID, que todavía está, y probablemente nos va a acompañar por un rato largo, digamos. Está el proceso constituyente que ya está en marcha. Está el tren de elecciones, que hay varias importantes, entre ellas municipales, por supuesto. Está el tema de la revuelta o estallido social, que está muy latente. ¿Ya? Ayer, sin ir más lejos, vimos una manifestación muy contundente de la ciudadanía y el pueblo, haciendo un caceroleo, digamos, al mismo tiempo que el presidente se estaba dirigiendo, digamos, en su cuenta pública. Y además, a nivel mayor, digamos, tenemos una crisis sistémica a nivel mundial y también con su correlato nacional, que evidentemente hace más compleja esta coyuntura. Como primer tema, Rodrigo, quisiera preguntarte, a raíz de todos estos temas, quizás no tocarlos todos cada uno, porque tendríamos para harto rato, digamos, pero quizás preguntarte en términos generales, ¿cómo ves tú el escenario político nacional y cómo se un proyecto particular que tú tienes un rol importante, que es la alcaldía ciudadana, y hacia dónde camina el proyecto? Bueno, el panorama, si se quiere, en términos de análisis político, yo lo veo con bastante reserva. Hay una frase que creo que caracteriza en parte la situación, que es la de crisis de proyectos. Porque creo que lo que uno ve, y sobre todo si está parado en la dinámica municipal, lo que uno ve es una crisis del Estado, de la forma neoliberal del Estado, en definitiva, de la forma que dio lugar a partir de la transformación estructural que el neoliberalismo instala en nuestras sociedades. Esa forma de Estado está hoy día completamente en bancarrota, ¿no? El neoliberalismo no es capaz de cumplir con sus promesas básicas, y toda la dinámica institucional que está desatada a partir de eso hoy día está en una situación fallida, no está funcionando básicamente, desde que las instancias políticas superiores, como la presidencia en una república tan presidencialista como esta, desde la presidencia para abajo, que no cuentan con los niveles más mínimos de credibilidad, no tienen niveles mínimos de capacidad de acción institucional, porque ya no es solo la credibilidad del presidente, sino que no son capaces de actuar institucionalmente. El Estado, de repente, en muchos aspectos, como que desaparece en la pandemia, en vez de fortalecerse, porque es la entidad que en definitiva puede ayudar a la ciudadanía a soportar una cuestión tan terrible como esta pandemia, tiende a desaparecer. Eso deja a los municipios en un mal paso, y frente a eso, retorno entonces a la idea de la crisis de proyectos. Frente a eso, frente a una crisis de semejante envergadura, uno no ve la emergencia de propuestas, de proyectos, de una cierta imaginación que nos permita pensar en cómo salir de estos entuertos y en cuál puede ser el camino hacia adelante. Yo veo hoy día a la oposición, a la izquierda, al Frente Amplio, la verdad que debo decir bastante náufrago, bastante poco orientados en términos de ese proceso.
y tengo la impresión de que entonces la situación es compleja. Por otro lado, una situación muy auspiciosa porque en general en estas coyunturas se abre la posibilidad de una acción popular participativa, que es lo que hemos estado viendo con las ollas, etcétera, y por lo tanto tampoco es todo negativo, quiero decir. Yo creo que hay dentro de esto un espacio de posibilidad muy interesante para las construcciones populares, participativas, comunitarias, que hoy día están funcionando en muchas partes de Chile, también vinculadas a la cuestión constituyente, o sea, es la energía que viene de los cabildos y que después se empieza a transformar también en una energía vinculada a la alimentación comunitaria, etcétera. Es interesante eso que plantea Rodrigo porque, bueno, hay muchos intelectuales y actores políticos, bueno, los que uno normalmente escucha y lee, que han planteado, bueno, se sitúan yo creo que como básicamente como bien quizás un poco reduccionista, pero lo podríamos situar en posturas más, digamos, pesimistas en términos de que de aquí en adelante, digamos, todo lo que venga post pandemia va a ser más control, más represión, etcétera. Y como un escenario bien distópico, y por otra parte, quizás unas versiones más de la izquierda, quizás, planteando que quizás estamos asistiendo, digamos, a un cambio de sistema, de modelo, quizás el sistema capitalista está haciendo crisis terminal prácticamente, y de aquí en adelante, digamos, todo es posibilidad y todo apertura, pero como lo planteas tú, quizás es una mixtura quizás de ciertos elementos que se abren y otros que se cierran. Eh, ¿Cómo ves tú este escenario desde lo local? ¿Hacia dónde podría caminar un municipio en estas condiciones y en las condiciones que se nos vienen para el futuro después de las elecciones, entre medio de todo lo que conversamos al principio del proceso constituyente? Bueno, yo creo que una de las fuerzas constituyentes en el sentido amplio del término, o sea, no solo que participan de una lógica constitucional, sino constituyentes en el sentido que son reconstituyentes de un tejido social, es la cuestión territorial que se expresa a nivel municipal. Hay, como decía hace un rato, hay una gran energía que se expresa desde pocos días después del estallido del 18 de octubre en una red nacional, no ni siquiera diría una red, en una cantidad de experiencias autoconvocadas, más o menos espontáneas, que aparecen en distintos barrios de Chile, en una infinidad de barrios de Chile, como asambleas autoconvocadas, como cabildo. Esa es la principal potencia constituyente que está funcionando hoy día, creo yo, en Chile, en el Chile del 2018, en el del 2019, en el 2020. O sea, esa es la gran fuerza que tiene hoy día el mundo popular chileno y que, como te decía, mi lectura desde lo local es que toda esa tremenda energía desemboca después en una energía que se hace cargo en una medida creciente de las tareas de la subsistencia en la situación de pandemia. Claro. ¿Qué ocurre? Que si yo leo la política y siempre estoy parado con los paradigmas tradicionales de la política institucional, pues claro, lo único que voy a ver es crisis y cerrazón y un túnel donde al final no hay ni nada de luz, ¿no? Pero si yo veo la política, si yo leo la política con atención a este tipo de elementos, sin duda que veo al final del túnel una pequeña apertura. No voy a decir tampoco una gran apertura, tampoco voy a decir que creo yo que ahí haya una tremenda seguridad de una buena manera de salir de esta crisis, porque esos son procesos abiertos, complejos, contradictorios. Tampoco hay una alternativa territorial que esté claramente parada sobre la mesa hasta este momento. Por lo tanto, también allí hay un nivel de dispersión, de heterogeneidad, que está comprobado en la historia, en la larga historia de los intentos populares por transformar las situaciones sociales, los órdenes sociales, que muchas veces fracasan precisamente por esa desestructuración, ¿no? Es lo que se lee en la historia social del mundo. Entonces, obviamente allí hay una preocupación, pero hay que reconocer que hay una tremenda luz al final de ese túnel. Sí, claro. De hecho, el discurso, digamos, del establishment o de las élites políticas y económicas es que si no hacemos algo nos vamos todo al carajo. Eso es básicamente su discurso. Claro.
Y si no hacemos algo es si no se hace algo allí, ¿no? En Claro, el espacio que ellos habitan, no si no hacemos algo en general. Y la gente está haciendo algo todos los días, en todos lados, muchas cosas. Se está haciendo cargo, en definitiva, de lo que el Estado abandonó claro. en muchos aspectos. Y entonces eso, bueno, al no reconocerse lo que ocurre es que sigue el viejo funcionamiento, digamos, del no reconocimiento desde arriba de lo que se está haciendo abajo. Eso es una vieja práctica. Claro, claro. Y Rodrigo, ¿y qué opinas de este tema de porque quizás, a ver, yo vengo viendo temas con mayor interés, digamos, y muchos de compañeros y compañeras de la revista, procesos municipales, al menos de los últimos dos procesos, digamos, de elecciones, 2016-2012, quizá esta pasada, el municipio o la cuestión municipal tiene mayor relevancia, sin duda mayor relevancia. Solamente desde la izquierda tenemos sujetos bien posicionados, procesos que vienen ya más ayornados, con mayor experiencia, instalando temas a nivel nacional. Eh, Consideramos en la revista que hay una buena oportunidad para que por fin, los territorios y los proyectos políticos de los territorios tengan mayor notoriedad y por tanto puedan tener mayor nivel de incidencia en el escenario nacional, cosa que hace un par de años, ni hablar de décadas, era impensado porque los sujetos políticos que mandaban, entre comillas, en el escenario nacional político venían de las presidencias de los partidos políticos, de las senatorías, de las diputaciones, etcétera. Consideramos nosotros que ha existido una especie de reconfiguración en esta heterogeneidad que dices tú, ¿cierto? Se mueve el escenario y en este nuevo escenario entran con fuerza ciertos elementos territoriales, ¿cierto? De disrupción. ¿Cuál crees tú que sería el rol de los territorios y las comunidades y también el municipio como actor local en este nuevo escenario que se abre? Bueno, yo creo que efectivamente las elecciones del próximo año, de principios del 2021, las elecciones municipales y de gobernación regional van a tener un nivel de participación de fuerzas políticas progresistas mucho mayor, digo progresistas por nombrar un arco amplio, una palabra que no me gusta, pero a falta de algo mejor, donde está la izquierda, donde están alternativas socialdemócratas, alternativas liberales más avanzadas. Ah. Va a haber un nivel de participación mucho más grande cuando nosotros fuimos a la elección municipal de Valparaíso. En general, el mundo que venía emergiendo de la política de lo que fue la movilización 2012, 2011, 2012, no estaba en una opción por lo territorial. De hecho, bueno, usted sabe mejor que A nadie, nosotros digamos, los costos. nos Sí, criticaron mucho por esa alternativa. sí. Se pretendía en aquella época la existencia de una cosa que es bien falaz, digamos, que es una contradicción entre lo sectorial y lo territorial, lo que es una mala forma de entender ambas cosas. Yo no creo que exista tal contradicción. Y bueno, y claro, como tú dices, tuvo altos problemas, pero creo que a lo largo de este tiempo, bueno, el Frente Amplio tiene la alcaldía de Arica, y han habido dos o tres alcaldías más que responden a una idea interesante de tratar de hacer las cosas de otra manera, pero en general es muy poco. En general lo que tenemos en el mundo municipal es el viejo saber de las fuerzas del duopolio, de cuando la política se distribuía en Chile entre la derecha y la concertación, Claro. o sus hijos y sus hijas, y que ellos aprendieron tempranamente la importancia de la disputa municipal y habían capturado los municipios como parte de su última avanzada en la esfera, en el ejercicio del poder en la sociedad, ¿no? El punto más cercano, si se quiere. Sin ir más Entonces, lejos, ¿Mm? Rodrigo, disculpa que te interrumpa, botón de muestra, digamos, hoy en día Víctor Pérez, Ministerio del Interior, digamos, fue su primer cargo, digamos, bueno, después obviamente de su participación en dictadura, en democracia, es precisamente alcalde designado. Claro, o sea, es bien, ellos lo entendieron muy bien, además hay una cantidad importante de recursos a nivel nacional, pese a la pobreza de los municipios, que una fuerza política puede capturar, digamos, si maneja una cantidad importante de municipios, no capturar para su pecunio, me refiero a capturar para el ejercicio político social. Ellos lo entendieron eso.
No lo había entendido así claramente ni la izquierda ni las fuerzas emergentes, digamos, después del 2011. Creo que hoy día sí lo entendieron, pero quizás mi preocupación es si se está entendiendo efectivamente bien, en el sentido de que lo que ocurre en el mundo municipal es lo que ocurre en el mundo territorial, para ser más amplio. O sea, si uno reduce, y este es uno de los grandes peligros, si uno reduce la mirada territorial a lo municipal, lo convierte rápidamente en una dinámica institucionalizada, puede volver a repetir un vicio que hoy día está muy presente, que es esta sobreparlamentarización de la política nueva. Entonces, institucionalizar aquello que en realidad no debe sobreinstitucionalizarse. Hay que disputar las instituciones para ponerlas en función y al servicio de una dinámica territorial de ejercicio de poder local mucho más participativo, mucho más amplia, de fortalecimiento y de constitución de esa organización popular en los territorios, que es lo que realmente importa. Entonces, finalmente, habría que decir de que hay que darle importancia a la cuestión municipal, pero sobre todo y a partir de la centralidad y la relevancia que tiene hoy día la acción en los territorios, porque la cuestión constituyente así lo demuestra. O sea, la gente se estructura en los territorios para participar de la organización de los temas y participar de la acción en los temas que tienen que ver con su vida inmediata. Eso es fundamental hoy día. Y es ahí donde hay que instalarse. Entonces, si me permite una frase un poquito disruptiva, no sirve una fuerza que no hace eso y que lo único que quiere es disputar la alcaldía, que no hace trabajo, que no está presente, que no colabora, que no constituye, que no participa en la dinámica territorial de base y sin embargo tiene una disposición a ejercer el mando municipal institucional. Eso no sirve. Claro, en el fondo es actuar por arriba y por abajo, simultáneamente. Porque lo territorial así lo exige. Lo Claro. territorial, a diferencia probablemente de otras dinámicas de acción, yo creo que en lo parlamentario también podría haber sido así, hecho. O sea, yo no me explico por qué las fuerzas nuevas no propusieron y no ejecutaron una nueva forma de habitar el Parlamento, sino que eran nuevas en muchos aspectos, pero en su manera de ser parlamentarios fueron bastante tradicionales, han sido bastante tradicionales. Lo mismo hay que preguntarse respecto a los municipios. ¿De Claro. qué manera uno habita la institucionalidad municipal? Es absolutamente clave. No basta con decir voy a llegar ahí, lo voy a ocupar, porque está todo hecho para que tú no puedas impulsar un proceso de cambio democrático en esos territorios. Claro. El otro día conversamos, Rodrigo, cuán diferente es el ejercicio de, digamos, de la política en los municipios y en otros espacios. Bueno, tú lo mencionabas, en las diputaciones, en las senatorías. No deja de ser, digamos, no deja de llamar la atención quizás cómo la gente, digamos, bueno, esta categoría bien abstracta, digamos, pero el pueblo en su conjunto, ha ido interesándose cada vez más y le ha prestado cada vez más atención y también más valor, eso lo dicen distintos indicadores, digamos, además de la famosa encuesta, por la gestión municipal, ¿ya? Y al mismo tiempo ha ido perdiendo, digamos, interés y quizás hasta ganado más rechazo con otras formas políticas tradicionales o de ejercicio del poder, partiendo por el Congreso, por supuesto, la presidencia, pero no solamente eso, sino, digamos, una serie de otras instituciones. Si vemos en la concreta, digamos, en el ejercicio diario, no, o sea, no cabe duda que quizás uno de los espacios más difíciles para hacer política hoy en día son los municipios. Sí. Por décadas digamos, de malas prácticas, de vicios, una mala comprensión de la política, la herencia duopólica, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, hoy día vemos que gran parte de las respuestas desde los territorios están viniendo desde estos espacios, con todas sus, digamos, sus dificultades. Tú lo decías muy bien, el tema de los diputados, acá en la región también tenemos hasta un senador. ¿Cómo crees tú que podría ser este nuevo diseño de política territorial? Quizás habría que ser un poquito más disruptivo, un poquito más audaz en plantearse una nueva forma de habitar estos espacios institucionales. Yo creo que hay que involucrarse por completo en la discusión constituyente.
Yo creo que ahí hay un debate en el área territorial, perdón, que es muy importante, que haya una cantidad de fuerzas activas en los territorios que tengamos la capacidad de proponer una mirada, una forma de transformar la institucionalidad municipal, porque los municipios están ordenados por una ley orgánica constitucional de municipalidades. Entonces hay que aprovechar este tremendo empujón constituyente que se ha constituido en Chile con una tremenda vitalidad social para levantar un conjunto de propuestas concretas, no necesariamente muy técnicas, pero sí que interpreten un sentido de transformación de la institucionalidad municipal, uno. Y dos, yo creo que hay una cuestión que se puede hacer desde ya en una medida mucho más alta de lo que ya se está haciendo y que incluso está hasta estipulado en la ley, que es la profundización de la participación en el ejercicio institucional. Nosotros siempre decimos que, pese a que los marcos legales son bastante restrictivos en el tema municipal, dan margen para hacer más cosas de las que se hacen. O sea, dentro de esos marcos institucionales vigentes, una alcaldía puede llevar adelante la cuestión, un conjunto de medidas, un conjunto de propuestas con soporte participativo mucho mayor que lo que se hace hoy día en general. Y eso es porque los municipios fueron concebidos y se han llevado adelante como pequeños reinos, ¿verdad? Donde hay poderes omnímodos, que son fundamentalmente poderes de negociación, que se establecen allí en función del poder económico efectivo que los municipios controlan, contratos, etcétera, y que en definitiva han excluido a la mayoría de la gente. Entonces, uno desde ya, incluso sin haber una reforma constitucional, uno desde ya puede hacer muchas cosas, y de eso es prueba lo que hacemos en varios municipios de Chile, que se han hecho hartas cosas bastante interesantes, y que en general tienen que ver o con beneficiar a una mayoría de ciudadanas y ciudadanos, o con hacerlo, que es lo que más me interesa a mí, hacerlos participar de esa dinámica co-constructiva, digamos, de la dinámica del territorio. Yo creo que ahí hay dos claves que son fundamentales. Sí, sin duda. Y Rodrigo, quizás el último es tan interesante y amplio este tema constituyente que no puedo dejar de hacerte la última pregunta. Quizás, ojalá que podamos, digamos, hacerlo no tan largo, porque hay otros temas. Pero está el tema de la Constitución. Ya, en general, hay un tema que nosotros en la revista hemos venido, digamos, desarrollando, y de hecho ayer hablaba, sin ir más lejos, con Michael de la revista La Revuelta, quizás hacer una serie de conversaciones precisamente con respecto a este tema, del tema constituyente. En general, nosotros vemos dos cuestiones. Una, estamos preocupados, ¿ya? Y así lo han planteado varios sujetos políticos, entre ellos Hassam Akram, y el otro día lo planteó Roberto Gargarella, que es un profesor constitucionalista argentino, con respecto a los no digamos errores, digamos, pero elementos quizás o vacíos, o derechamente errores, digámoslo así, del proceso constituyente, digamos, latinoamericano, con respecto al excesivo interés en las cuestiones dogmáticas de las constituciones, la cuestión de los derechos sociales en general, ¿ya? Versus quizás una falta de interés o una falta de ahínco, o como se quiera, de la parte más, de la parte más, digamos, de las instituciones del Estado, ya propiamente tal. ¿Ya? Entonces, tienes, por una parte, quizás, en procesos como Ecuador y Bolivia, cuestiones que se van introduciendo, que son súper novedosas e interesantes, como por ejemplo los derechos de la tierra, por una parte, ¿ya? Pero por otra parte, tienes un poder económico y una estructura del poder que no fue lo suficientemente, digamos, desestructurada o tocada. Entonces, en general, nosotros vemos que eso, y así lo plantea el profesor Gargarella, es una cuestión que se ha dado en los procesos constituyentes de Latinoamérica, y quizás, y ahí está, es una prevención, se podría dar en Chile.
y en general nosotros vemos que en general se ha visto un poco este tema de una sobreexposición, quizá un sobreinterés de la cuestión de los derechos sociales en desmedro de fijarse en los instrumentos concretos del poder, que cruzan el Estado y el territorio de la sociedad. ¿Cómo ves tú esta cuestión? No quiero quizás plantearlo como dicotomía, pero elementos para tener como a la vista. Yo creo que en general, en la medida en que la izquierda ha perdido vitalidad en su trabajo político, social de base, y se ha ido refugiando cada vez más en un dinamismo de lo institucional, también en esa misma medida se podría decir, no sé si hay una relación de causa-efecto en eso, no me gustan ese tipo de afirmaciones, pero en esa misma medida al menos, uno podría, o yo creo que existe una pérdida de vitalidad respecto de teórica, una pérdida de vitalidad teórica respecto de que los procesos sociales y los cambios que los procesos sociales producen no son institucionales sino hasta el final. La discusión respecto de la profundidad con la que se puede llegar a cambiar el modelo, lo que se ha conocido como el modelo, llamémosle el orden social neoliberal, no tiene que ver con la dinámica constituyente, no tiene que ver con la forma en que la tecnología constitucional o constituyente y constitucionalista va a resolver este tema. ¿Con cuánta atención van a prestar los constituyentes al tema A o al tema B o al área A o al área B? Yo creo que hay discusiones de repente que son totalmente bizantinas. Los procesos constituyentes responden a situaciones de transformación social que son empujadas por grandes masas de gente que está empujando un proceso de una revuelta, de una revolución, de una transformación. Allí está el problema fundamental, no está en la otra. Entonces cometemos el vicio de creer de que vivimos en la época de los 4 o 5 grandes sabios constitucionalistas, que son a los que vamos a acudir todo el rato a preguntarles cosas, como si en ellos anidara el conocimiento, el saber de lo que va a quedar expresado en una nueva constitución. Lo que va a quedar expresado en una nueva constitución tiene que parecerse en la mayor medida posible a lo que la gente quiere que quede expresado allí. No a lo que cierta tecnología experta, elitista por lo demás, pretenda que tiene que quedar allí instalado. Entonces, efectivamente, si la gente lo que tiene en la cabeza es el tema de los derechos sociales, pues probablemente eso es lo que vaya a quedar. Si la gente tiene en la cabeza la idea, sin embargo, de que hay que organizar la sociedad y la producción social de la riqueza, de la sociedad, de la producción de todo lo que producimos para vivir, digamos, y que no son solamente mercancías, sino que producimos educación, producimos ciudad, producimos territorio, etcétera. Si la gente entiende y supone que hay que transformar aquello, entonces seguramente la transformación constitucional va a ser mucho más profunda que la sola consagración de derechos, digo. Que la sola consagración de derechos, que sería como una especie de anhelo que está muy instalado a la izquierda por lo demás, de salir del momento neoliberal para pegarnos una especie de retroceso histórico, algo así como la época del welfare state, así como, no sé, vamos a llegar a una especie de cosa que además no existió nunca en América Latina, ¿no? De un estado de bienestar como lo que ocurrió en Europa, pero como si además el estado de bienestar europeo de la posguerra fuera nuestro horizonte utópico. Claro. Cosa de la que yo me distancio muchísimo y que cuando uno puede leer economistas más serios o analistas más serios, efectivamente no es más que una expansión del mercado en unas ciertas condiciones de desarrollo capitalista distintas a las del neoliberalismo, pero que en definitiva permitieron aquello. Y además las condiciones materiales ya no están para eso. No están por ninguna parte y entonces a mí no me preocupa tanto si los constituyentes se van a entretener con A o con B. Lo que más me preocupa es si los constituyentes van a ser efectivamente expresivos de la dinámica constituyente que está cursando hoy día en el mundo popular. Claro. Si son expresivos de eso, ahí vamos a tener más de la mitad del problema resuelto. Pero si esto es una discusión entre entendidos, probablemente se va a extraviar el camino. Claro. Genial. Ya, Rodrigo, mira, ahora vamos a un par de temas que tienen que ver ya como en el área chica del municipio como actor de la economía local. Empecemos con el tema de la municipalización y remunicipalización. El otro día conversamos sobre un estudio, ¿cierto?, que
hace una revisión de distintos procesos que se están dando a nivel mundial, los enumera incluso, en diversos países, que tienen que ver básicamente con dos dinámicas. Una dinámica de municipalización de servicios públicos, ¿ya? Es decir, la creación de nuevos servicios públicos para las comunidades territoriales y comunales, y otra dinámica que tiene que ver con la remunicipalización, es decir, la recuperación de ciertos servicios que en algún momento fueron estatales o municipales, que se privatizaron y que ahora viene, ¿cierto?, esta nueva dinámica a recuperarlos y a entregarlos y ponerlos al servicio a la comunidad. Yo sé que ustedes en Valparaíso y desde la Alcaldía Ciudadana están haciendo cosas en este sentido, otros municipios en Chile también, son pocos, pero hay. Entonces quisiera que pudiéramos conversar un poco con respecto a esto, cuál es la mirada de la Alcaldía Ciudadana y hacia dónde podríamos seguir avanzando en este sentido. Bueno, efectivamente hay muchas dinámicas fundamentales, sobre todo esenciales, yo diría, para la vida de la gente, que si bien tienen su aplicación, tienen su ejecución en el ámbito local, muchas veces están controladas por poderes nacionales o incluso globales. El tema del manejo municipal de muchas de esas entidades implica la posibilidad de una descentralización efectiva de la manera en que se construyen y se controlan esas entidades de servicio, esas entidades productivas. Venimos de una concepción de la economía que está fuertemente anclada en las dinámicas supranacionales y nacionales y que en general funciona hacia abajo imponiendo criterios que son generalmente, en el caso de los países de América Latina, en el caso de los municipios como Valparaíso, son completamente ajenas, digamos. O sea, la forma en que se calcula el Producto Interno Bruto es completamente ajena a la realidad de una economía local, por ejemplo. Son imposiciones metodológicas que en definitiva expresan muy poco lo que puede ser la vitalidad de un territorio. En ese sentido, este proceso de municipalización o remunicipalización, como tú mencionas, tiene que ver, no tiene que ver sino con la capacidad de las comunidades locales de tomar en sus manos la producción y el control de esa producción y la dirección sobre ese proceso productivo de dinámicas que son fundamentales en ese sentido. Ejemplo, la Red Popular de Salud en Valparaíso, que parte con una farmacia popular que nosotros encontramos al llegar a la municipalidad, cuando las farmacias populares se habían convertido como algo así como una moda en Chile, pero que tenía re poco contenido. Hoy día es una red porque tiene 4 farmacias populares, porque tiene 2 ópticas, porque tiene una ortopedia y porque acaba de lanzar hace menos de una semana un laboratorio de análisis clínico. Y ahí uno puede seguir hasta donde uno quiera. ¿Qué es lo que hace una red de salud popular como esto? Pues sencillamente interviene en un área que se había mercantilizado, en un área de la vida que se había mercantilizado, como es el tema de una parte de los servicios de salud, que tiene que ver con el acceso a medicamentos y algunos implementos, como los lentes o los dispositivos ortopédicos, los demercantiliza, los saca de la dinámica mercantil y los devuelve, en definitiva, a la posibilidad de una adquisición de ellos sin estar mediados por una dinámica de rentabilización a partir del acceso a ellos, ¿no? Con eso, además, genera una reducción a la presión económica que tienen una cantidad de familias porteñas respecto del gasto que ejecutan todos los meses, lo que en salud se conoce como el gasto bolsillo, en este tipo de elementos. Entonces, ahí tú tienes que un municipio empieza a desarrollar una capacidad productiva, interviene un ámbito de mercado, genera un beneficio para la gente que en definitiva permite ver cómo la institucionalidad municipal, tal cual como está concebida, repito lo que te decía hace un rato, permite hacer cosas de este tipo. Y ahí hay un largo etcétera, ¿no? La dinámica cooperativa, por ejemplo, en el área de los servicios que incluso los propios municipios tienen que adquirir, tienen que subcontratar, puede ser muy interesante porque muchas veces estuvieron capturados por contratos con empresas, contratistas que ganaban sumas millonarias por servicios que podían ser adquiridos a un precio mucho, mucho más bajo, digamos. Entonces,
Hay una dinámica importante, pero yo partí diciéndote que es lo que yo creo que está en el fundamento de esto, ¿no? Que es, en definitiva, producir las condiciones de apropiación de la comunidad local sobre aspectos que son fundamentales para la reproducción de su salud, de su educación, de su alimentación, de aspectos fundamentales de su vida. Claro. En eso hay muchas experiencias en muchas partes del mundo, además. Claro, de hecho este mismo documento, bueno, y lo podemos ver en distintas partes, digamos, cómo los municipios hoy en día se están transformando en el mundo, y sin ir más lejos, aquí en países vecinos, digamos, Colombia, por ejemplo, tiene experiencias importantes con la constitución incluso de empresas municipales, ¿cierto? Para hacerse cargo de ciertas cosas, incluso productivas, cosas que la actual constitución al municipio chileno no se le tiene, digamos, permitido. Y creo que evidentemente se dificulta mucho. O se dificulta mucho, efectivamente. Ciertas restricciones, existe la posibilidad de establecer asociaciones municipales y en base a eso establecer ciertas empresas, pero creo que en Chile al día de hoy no existen más de 50 y algo asociaciones municipales y dentro de ellas algunas empresas. Creo que evidentemente en el mundo, como te decías, esta tendencia ha ido ganando terreno, a la vez que evidentemente es el sistema el que ha dejado de dar respuesta a estas cuestiones tan elementales como el tema de la salud, por ejemplo, una cuestión fundamental para las familias, y es el municipio entonces el que ha ido ganando terreno en resolver estas cuestiones. Creo que ha ido perdiendo terreno, cuando esa es la opción política que lo gobierna. Claro. Puede ganar o puede perder terreno, ¿no? Es una tremenda oportunidad del municipio, pero también puede ser un tremendo problema. Yo creo que es bueno no perder de vista eso. Claro, o sea, no es un terreno ganado, digamos, per se. O sea, no, para nada. Sí. Rodrigo, tú mencionaste el tema cooperativo. Sí. Yo creo que estas dos dinámicas conversan súper bien. En la dinámica municipal, tú mencionaste el tema de la mediación. Es decir, claro, efectivamente, considero que el municipio en tanto permite que sea la propia comunidad la que tome en sus manos, ¿cierto?, la producción, o en este caso, un instrumento para resolver cuestiones elementales, por ejemplo, como el tema de la salud, al mismo tiempo, y del mismo modo, quizás de un modo muy similar, con el tema cooperativo, pueden ser las mismas comunidades las que resuelvan sus necesidades de consumo, ¿cierto?, de dotarse de ciertos servicios a través de las cooperativas, de establecer ciertas cooperativas, de modo de evitar que sea el mercado el que medie entre la necesidad de las comunidades, ¿cierto?, y la provisión de estos servicios y de estos bienes y servicios. ¿Cómo ves tú esta, podríamos llamarla, alianza estratégica de las comunidades, por una parte, los municipios como instrumento fundamental de las comunidades, y el establecimiento de estas cooperativas de consumo, de producción de ciertos bienes y servicios, etcétera? Como te decía hace un rato, la dinámica local y el rescate de la importancia de la dinámica local nos debe conducir a pensar la economía de una manera distinta a cómo se instala a nivel mundial, como el tipo de pensamiento científico profesional que se instala a nivel mundial desde los años 30 más o menos en adelante, como algunos investigadores señalan, cuando lo que se conocía como economía política se termina convirtiendo en una ciencia del manejo de ciertas estructuras de gobierno, en definitiva, porque al final a eso se reduce la economía actual, digamos, en formas de gobernar ciertas dinámicas sociales, ciertas estructuras sociales, que son lo llamado económico. Cuando uno se desmarca un poco de esas maneras de pensar, puede entender que en definitiva en lo municipal hay una economía que requiere ser pensada de una manera diferente, con atención a la heterogeneidad de lo territorial, con atención a la especificidad que se da en cada territorio. Incluso hoy día hay investigadores que plantean la necesidad de construir nuevos indicadores diferentes a los indicadores de desarrollo económico tradicionales para poder leer las capacidades económicas que están anidadas en los territorios. Claro. Eso me parece que es fundamental porque indica entonces la necesidad de construir dinámicas organizacionales en los territorios
que permitan generar la producción de la vida, que permitan construir la producción de la vida de manera más ajustada a las efectivas necesidades de esos territorios, y no en función de estructuras nacionales que generalmente se imponen, que no responden y que no escuchan a las necesidades de esos territorios. La forma cooperativa, sin duda alguna, me refiero a la forma cooperativa como una forma instalada institucionalmente, con un reconocimiento legal, etcétera, es sin duda alguna una manera tremendamente positiva de construir dinámicas productivas locales. Yo siempre que digo dinámicas productivas no me refiero solo a la fabricación de algo, me refiero a la producción de un conjunto de necesidades, de resolución de necesidades. Claro. Pero no hay que quedarse pegado con la forma cooperativa en su sentido más burocrático. Mira lo que está pasando con las ollas comunes. Las ollas comunes son un gran dispositivo cooperativo que existe hoy día en marcha, más allá de se constituya o no se constituya ante el Ministerio X o Y como una cooperativa. Lo que tenemos hoy día es una dinámica cooperativa para resolver un problema que el Estado dejó de resolver, que es la alimentación de la ciudadanía. Hoy día tienes varios miles de platos de comida que se producen al día por varios cientos de personas que trabajan de manera organizada en un circuito económico que tiene una logística, que tiene una cadena que va desde la producción del alimento hasta la preparación y la entrega, la distribución, la circulación, tiene todas las cadenas, los pasos que se conocen tradicionalmente que forman parte de la dinámica económica, y eso es una dinámica cooperativa. Lo que está floreciendo hoy día a propósito de la pandemia en los territorios es un tremendo dinamismo en ese sentido, que no goza del reconocimiento de los economistas tradicionales del mainstream, no goza del reconocimiento de los columnistas del Mercurio, como que eso es una dinámica económica, y te generan esta contradicción falsa, ¿verdad?, que genera la derecha entre que o pandemia o economía, digamos, ¿no? O control sanitario o economía, o cuidado o de la gente o desarrollo económico, como si las dos cosas no fueran una sola cosa, y eso es lo que vemos hoy día en los territorios como articulación entre economía y cuidado, economía y confinamiento, y no se ponen como contradicción. Eso solo lo pone como contradicción la dinámica del poder y sus maneras de entender la economía estandarizadas a estas alturas bajo un pensamiento dominante. Sí, quizá hasta nosotros mismos, o quizás desde gente, digamos, de la derecha sin duda, pero también hasta desde la izquierda de repente se levantan ciertas críticas en decir, chuta, no, esto es romanticismo, no sé, cuestiones de ese tipo, digamos, obviando la riqueza, digamos, no solamente en términos estéticos, por supuesto, yo creo que lo más rico está ahí en términos sustanciales, digamos, qué es lo que está pasando en esas lógicas distintas lógicas de resolver cuestiones materiales concretas. Claro, romanticismo sería no entender de que de todas maneras un proyecto de transformación social requiere tomar control de las grandes dinámicas productivas de un país, de los recursos, de los llamados recursos naturales, o sea, obviamente, pero también lo territorial te abre esa pregunta, ¿no? Ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Un proceso de renacionalización del cobre? ¿Y cómo participan los territorios ahí? Inmediatamente va a aparecer el mundo territorial diciendo, ya, bueno, pero tuvo que haber una revuelta en el norte de Chile para que parte de la renta minera quedara en Calama o en Antofagasta, porque si no, no quedaba nada. Porque si no, esas grandes empresas mineras tributaban en las comunas del sector oriente de Santiago, donde tienen sus oficinas, sus casas matrices. Y lo mismo nos sigue pasando con la cuestión portuaria, ¿no? Entonces, uno dice, claro que sería romántico pensar de que porque estoy cultivando una huertita y tengo una olla común, voy a darle de comer a una cantidad de gente y resolver el problema. No, claro que no. De hecho, la experiencia que acabo de mencionar de los laboratorios y de toda la red de salud popular, así indica que no hay un pensamiento romántico al respecto, pero sin embargo, tampoco hay una desvaloración de lo que se hace a nivel comunitario y local. O sea, para mí hoy día un huerto comunitario es una entidad productiva de la mayor importancia, y una red de huertos comunitarios lo es aún más, digamos, porque además son, repito, miles de personas. O sea, lo que no entienden muchos de estos críticos es que lo que hay ahí funcionando es una política pública. No es solamente una actividad productiva chiquitita que
qué bonito, permite que un grupo de gente se junte de manera romántica y haga como que... No, son miles de personas que están siendo alimentadas hoy día por ollas comunes, que sería gente que estaría empezando a entrar, si uno lo mira bien, es gente que estaría empezando a entrar en un nivel de desnutrición peligrosísimo. Están resolviendo un problema público que no es estatal. Entonces, la izquierda debería desasociar un poco estas cosas de lo público y lo estatal tan rápido y entender que la dinámica de lo público al final es la dinámica de lo común y es la forma en que resolvemos lo público entre todos, digamos, más allá de la capacidad que tenga lo estatal de resolverla. Lo territorial, termino, en definitiva, es una incómoda interrogación a lo estatal en las condiciones en que está entendido hoy día. Sería bueno que las fuerzas de cambio, las fuerzas de izquierda, las fuerzas de la nueva política entendieran entonces que esa esfera estatal hay que someterla a crítica desde la construcción territorial. Sin duda, nosotros en la revista también decimos, hay que transformar al Estado, pero es sin duda imposible transformar al Estado sin traer al Estado a sus pies, sin traerlo a territorio, sin desde acá transformarlo. Y la izquierda pensó que había que transformar el Estado en su misma envergadura nacional y con los mismos parámetros nacionales, y lo que hay quizás de novedad en esta ola también territorialista es decir, no, pues espérate, hay que transformar el Estado, estamos de acuerdo, pero nosotros estamos haciendo ver un factor de cambio, un factor de interrogación crítica de la forma del Estado que tiene que ver con la capacidad y el poder que tiene hoy día lo local en esa transformación. Claro, sin duda, sin duda. Rodrigo, bueno, tú mencionabas varios elementos interesantes. Hay un tema con la dimensión nacional-local. En términos del modelo neoliberal, ¿cierto? Esta dimensión se da en términos simples, ¿cierto? Existe un territorio determinado llamado en Chile normalmente provincia, ¿cierto? Todo lo que no es Santiago, todo lo que no es el centro. Y desde estas provincias, ¿cierto? Se han extraído históricamente recursos naturales, básicamente. Las comunidades muy normalmente son o bien sometidas o bien reposicionadas, se les saca a las comunidades, se les da ciertas prebendas, ¿cierto? Para que éstas se muevan, se les estudia, se objetivizan estas comunidades, ha pasado a lo largo y ancho del país, fundamentalmente cuando hay intereses grandes, y generalmente lo hay, en términos de minería, de agroindustria, de forestales, de salmonera, etcétera. Y por lo tanto la dinámica es de un sometimiento absoluto, ¿ya? A la centralidad y a las lógicas de acumulación del capital. En esta nueva dinámica o en esta nueva construcción de Estado desde lo territorial, ¿cuáles son tu mirada con respecto a esta nueva, cuál debiera ser la nueva relación entre lo local y lo nacional, entendido como en términos generales o en términos conceptuales? Desde esta lógica de sometimiento absoluto, ¿cierto? Y de extracción de, entre comillas, recurso natural para las lógicas del capital. Bueno, creo que la noción de autonomía es clave ahí. La autonomía de lo local y por lo tanto su articulación autónoma con una dinámica nacional. Yo no creo que haya que hacer desaparecer el plano nacional de la organización de la sociedad contemporánea, pero la forma en que lo local se articula con lo nacional tiene que estar basado en una mayor autonomía de lo local. Y esa autonomía tiene que ser obviamente tanto política como económica. No puede ser solo de una manera o de otra. No nos sirve. Por eso yo tengo una cierta mirada crítica de cierta politología que cree que en general todo esto se resuelve construyendo, no sé, supongamos, haciendo elegible a los gobernadores regionales o cosas por el estilo, que sin duda son positivas. Pero si yo no tengo control sobre la riqueza y la producción de la riqueza en el territorio, estoy en una situación muy desmejorada. Nosotros hoy día no solo somos vulnerados económicamente en los territorios por las grandes empresas transnacionales o las grandes empresas nacionales, también lo somos por las empresas estatales. O sea, la empresa portuaria de Valparaíso es una empresa estatal.
y que tiene una concesión, ¿verdad?, a una empresa privada, pero en la empresa estatal es una empresa que, en mi criterio, se conduce permanentemente de espaldas al territorio. O sea, la ciudadanía porteña, yo voy a ese ejemplo en concreto, en cualquier parte podrán poner otro, la ciudadanía porteña no participa de ninguna forma prácticamente de lo que ocurre o no ocurre en el ámbito portuario. Y es la propia empresa estatal la que permite o la que se encarga de reproducir un orden respecto de esa especie de expropiación del territorio a su propia comunidad. O sea, hoy día el borde costero está expropiado a la ciudadanía porteña. La ciudadanía porteña ni siquiera puede ir caminando al mar, para decirlo así ya bien derechamente, ¿no? El ámbito, la actividad económica portuaria, que es una actividad económica que está pensada y dirigida desde una inserción de la economía nacional en la economía global, desde una inserción, vamos a decir, subordinada y dependiente de la economía nacional en el circuito mundial, y sobre todo en este caso, dado que nosotros miramos al Pacífico en lo que son principalmente las fuerzas en el Asia, no escucha el territorio. Entonces es muy concreto. Si tú dices, oye, ¿por qué necesitamos un nuevo terminal portuario? Bueno, porque va a subir el tráfico de carga, ¿ya? Y a mí, ¿por qué me debería importar eso? Bueno, porque si no, Valparaíso se va a quedar atrás. ¿Y qué quiere decir que se queda adelante? Usted vaya a mirar cualquier ciudad portuaria pujante de Chile y lo que tiene son problemas sociales y económicos brutales. No, porque esto da empleo. ¿Cuánto empleo da? Unos pocos cientos de empleos directos. Prácticamente no da empleo porque además los puertos hoy día están en un proceso de automatización en el mundo brutal. Entonces, nunca, es muy divertido como cuando tú conversas esto, nunca logran responder las preguntas del desarrollo económico como ellos lo piensan, en atención a lo local. Ya, pero ¿cómo esto beneficia a Valparaíso? Porque si tú miras el desarrollo portuario de Valparaíso de principios del siglo XX para atrás, es un desarrollo económico que, pese a estar dentro de un desarrollo capitalista global, tenía una vinculación con la ciudad. O sea, esta ciudad hoy día es patrimonio de la humanidad, precisamente porque fue una ciudad portuaria, y eso la diseñó como una ciudad tan especial, tan rica de matices, tan llena culturalmente de un cosmopolitismo y de una cantidad de cosas que hoy día no ocurren. Síntesis. Y no van a ocurrir. Síntesis también de, bueno, distintos procesos, los procesos, digamos, los tráficos con, entre comillas, la centralidad, pero también el tráfico de personas y también de mercancías, hay que decirlo, con de culturas, las culturas, las comunas interiores. Claro, además, ¿no? Claro. O sea, un lugar donde todo aquello salía. Hoy día nada de eso ocurre. Entonces, ¿cómo se planifica la riqueza local? No tiene ninguna claridad. Yo creo que aquí el tema de la planificación, de la participación, es fundamental vincularla a esta cuestión que te decía de la autonomía. O sea, es autonomía para apropiarse, pero también y fundamentalmente, y ahí juega un elemento político, para planificar participativamente la vida en el territorio, para planificar participativamente los horizontes económicos, el tipo de modelo de desarrollo que se quiere llevar adelante en un territorio. Eso me parece fundamental, digamos. Y el poder central tiene que ser absolutamente respetuoso. Ahí tiene que haber autonomía de los territorios para poder llevar adelante esa planificación. Fíjate que en la mayoría de los municipios de Chile, los PLADECO, que son el instrumento institucional que permite hacer esta planificación, son unas cuestiones que nadie conoce. Son unas cosas que tienen un nivel de valoración bajísima. Muchas veces se le encargan a una consultora para cumplir con una obligación institucional y ahí quedan. Meramente formales. No. Claro. Sí. Que no hay una participación real de la gente de convocarle y decirle, bueno, a ver, lo que nosotros hicimos acá, ¿cómo se mete Valparaíso en el siglo XXI? ¿Qué quieren las porteñas y los porteños cómo quieren que se imaginan, cómo quieren que se efectúe la inserción de Valparaíso en el siglo XXI? Valparaíso es una ciudad del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX se podría decir, una ciudad como que en algunos aspectos quedó como detenida en el tiempo. Bueno, eso hay que preguntarlo a la gente, eso hay que vitalizarlo, eso hay que levantarlo, eso hay que constituirlo como un saber colectivo, y eso requiere autonomía. Eso requiere después que sea reconocido y respetado por los poderes nacionales. Claro. Sí, desde la revista también tenemos un diagnóstico que conversa con eso. Pensamos que de la mano con estas transformaciones que tú mencionabas, que
que claro, que con toda la crítica que se le puede hacer en términos de su insuficiencia, son necesarias, en términos de la descentralización, ¿cierto? Y de las distintas descentralizaciones necesarias hoy en día, que no tiene que ver solamente con el tema político-administrativo, sino, digamos, fiscal, ¿cierto? En términos de presupuesto, en términos de las potestades de los órganos democráticos, institucionales de regiones, y un sinnúmero de otras cosas que necesitamos dotar a las comunidades locales o subnacionales, entre comillas. Pero esto sin duda se queda corto cuando no tocamos el tema de la estructura de poder y estructuras de la estructura económica fundamentalmente, o de apropiación, de producción y apropiación del excedente social, si se quiere. Por tanto, tenemos estos dos grandes problemas, digamos. O sea, uno, dispersar el poder, como dijera algún intelectual, pero no se trata solamente de eso, sino que transformar el poder y en esa transformación dotar de mayor, digamos, poder concreto a las comunidades en un plan nacional, ¿ya? Y por otra parte, ¿qué hacemos con el poder político, ¿ya? Y también el tema económico. Tenemos estos dos grandes troncos, ¿cierto? Rodrigo, para ir cerrando ya, esta nueva institucionalidad. Yo sé que, como tú bien dices, no se trata solamente de institucionalidad, porque lo fundamental en todo este proceso que estamos viviendo es cómo las comunidades, ¿cierto? El pueblo en general se va dotando de poderes propios, ¿cierto? Tú mencionabas el tema del concepto de la autonomía, fundamental, ¿ya? Pero sin embargo tenemos que hacernos cargo de una institución. Tenemos que hacernos cargo con transformaciones concretas que necesitamos hacer para que este entramado institucional sirva para poder digamos, seguir proyectando cambios en la sociedad. Tenemos un problema en Chile que es el centralismo, digamos, histórico, del Estado en forma, el Estado portaliano, ¿cierto? Que es básicamente es la camisa de fuerza, si se quiere, que a lo largo de la historia ha permitido, ¿cierto?, que ciertos proyectos políticos se instalen y sean, digamos, prácticamente intocables en los territorios. Ya ha sido instrumento de las oligarquías, ha sido instrumento ahora del capitalismo tardío, neoliberalismo, y que sin duda es necesario transformarlo. Teniendo claro que no es el problema central, pero sin duda es un problema, el tema de la institución. ¿Cómo crees tú que podríamos avanzar hacia otro tipo de institución? Ya dijiste que el tema del federalismo, si se quiere, no va a resolver todo, pero ¿qué tipo de Estado te imaginas? ¿Qué tipo de institución, de nueva orden institucional, si se quiere, podríamos darnos para el futuro? Bueno, una pregunta bien grande, bien compleja. Yo creo que está ahí, es una pregunta que está, en mi modo de ver, en los bordes de la imaginación política contemporánea. Está en el límite, está en el borde de lo conocido, por así decir, y por eso es tan interesante, porque preguntarnos eso todo el rato es lanzarnos al nivel en el que deberíamos estar, que es efectivamente una radical imaginación respecto de cuál tiene que ser el orden social, económico, institucional de la sociedad que queremos. Yo creo que tenemos que quizás pensarlo al revés. Voy a pensar en voz alta. Yo creo que quizás tenemos que pensarlo al revés. Tenemos que pensar no cómo se constituye el Estado, sino cómo el Estado refleja la constitución de una sociedad. En definitiva, volver a la idea de que el Estado es una especie de materialización, creo que Pulanzas decía algo de esto, de un conjunto de relaciones de poder en un momento de la sociedad. No. El Estado centralista chileno se constituye, como tú bien dices en la historia, por una forma de solución de los conflictos interoligárquicos que tienen lugar en la sociedad chilena del siglo XIX, y que en definitiva se resuelven constituyendo esa forma de Estado centralizado en un momento en el que no era no necesariamente la única forma en que se podía resolver el problema, sino que es la que se termina constituyendo a partir de la solución de una lucha de poder entre distintas fracciones oligárquicas nacionales.
Hoy día, a mi modo de ver, lo que debiera reflejar la nueva forma de Estado, yo no te voy a hablar de un dibujo institucional porque estoy lejos de poder hacerlo y tampoco creo que sea algo que hoy día nos ayude en nada, que alguien aparezca así como con un diagrama, pero me parece que lo fundamental es que el Estado efectivamente refleje en la mayor medida posible la fuerza constituyente, la imaginación, el espíritu de lo que se levanta desde el 18 de octubre en adelante. Claro. Yo creo que ahí hay elementos fundamentales que tienen que ver no solo con la cuestión de los derechos sociales, sino que tiene que ver con una ciudadanía que está reclamando. Es una ciudadanía que está basada en un tremendísimo poder destituyente, que yo creo que hay que escuchar, y hay que escuchar. O sea, en ese sentido hay que hablar menos y escuchar más, y tratar de que el diseño institucional que genere el proceso constituyente esté en la mayor medida posible comandado por ese sentido común que está puesto allí. Yo creo que lo que está fracasando en el mundo no es solamente el orden social neoliberal, está fracasando en el mundo probablemente, a mí me parece interesante que nos abramos en la conversación, en esta y en las que puedan venir y en el momento histórico que estamos viviendo, a un conjunto de formas de Estado que están instaladas en el mundo desde el siglo XVIII en adelante, más o menos cuando lo que podrían llamarle algunos historiadores la era de la burguesía instala un determinado sentido común, una determinada manera de resolución de los problemas y una forma de organización de la sociedad, construyendo una dinámica suprasocial, abstracta, el mercado, el Estado, esos grandes abstractos que están como pretendidamente por encima de toda la sociedad y que en definitiva son expresados, son experimentados, son vivenciados por las comunidades locales como un abstracto que está permanentemente impuesto por arriba. Pero la mayor parte de la historia humana no se vivió así. La mayor parte de la historia humana no se vivió en función del comando de estas grandes abstracciones donde ocurre un proceso de expropiación del poder y la riqueza por parte de un pequeño grupo que se instala sobre esto, sino que ocurrió en dinámicas locales que no por ser locales van a ser necesariamente ni más justas ni más positivas para la gente, sino que ahí se abre otro escenario de contradicción. Yo creo que es fundamental que avancemos hacia una forma institucional que reconozca la especificidad y por lo tanto la heterogeneidad de las dinámicas específicas en las cuales transcurre la vida de la gente. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene que en Chile haya, por ejemplo, una parte de la zona andina, cuando tienes en Perú y en Bolivia otra parte? O sea, si yo tuviera que pensar culturalmente, debería haber un país andino, debería haber un país central. ¿Qué sentido tiene que un niño o una niña de Punta Arenas el 18 de septiembre baile cueca en el colegio? O sea, esas son determinaciones que se impusieron desde esta forma de construcción de Estado central y que después están totalmente puestas, ¿para qué vamos a hablar de Gualmapu? Están totalmente impuestas como dinámicas de poder sobre formas efectivas de vida y de construcción del territorio de la gente que tienen una tremenda profundidad histórica y que siguen experimentándose de una manera tremendamente contradictoria con las formas estatales que hoy día están vigentes. La pregunta es si entonces nuestra dinámica constituyente va a ser capaz de escuchar aquello y de transformar esa dinámica en función de una relación con los lugares donde transcurre la vida efectiva de la gente. No es la entelequia de lo territorial, así como una nueva palabra de moda y una lógica institucional nueva, sino que no, con los lugares donde transcurre efectivamente la vida de la gente. Sin duda, sin duda. Nosotros pensamos desde la revista que unas cosas que atendía tu exposición o tus elementos que estás planteando, que tenemos que hacernos cargo es el tema de la heterogeneidad o diferenciación que existe en términos de los territorios, porque, claro, hoy en día, hace un tiempo ya, el territorio ya se ha instalado como un concepto de moda, otro de los tantos conceptos de moda de la academia, ¿cierto?, del mundo político hoy en día. Y eso es muy peligroso. Muy peligroso. Hoy en día cualquiera te habla del territorio, el territorio para arriba y para abajo. Claro, nosotros desde la izquierda creo que tenemos que también disputar el concepto. Para nosotros el territorio tiene que ver con cómo las comunidades, ¿cierto?,
se apropian de su espacio de vida, su espacio vital, tiene que ver con un proyecto, con una noción de la vida, si se quiere, ¿ya? Y por tanto con una noción de la economía para la vida, ¿ya? Entendido esto como las comunidades van resolviendo sus cuestiones más concretas. Claro, este tema de la abstracción, como tú dices, está instalado en la concepción de Estado y de mercado, estos leviatanes, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que, además de criticarlo, ¿cierto? Y reimaginarlo, tenemos que hacernos cargo de cuestiones que son más o menos concretas, ¿ya? El tema de la elección de los cargos de representación, por ejemplo, un tema fundamental, ¿ya? Va a pasar ahora, está pasando, está a punto de materializarse, el tema de la elección de los cargos de los gobernadores regionales, ¿cierto? Sí. Yo creo que ese tema va a ir reconfigurando, y yo creo que ni siquiera las élites están seguras de hacia dónde va a decantar aquello, porque es nuevo. De hecho, históricamente la figura del intendente eran los presidentes chicos. Claro. Y jugaron un rol fundamental a través de la historia en la forma de Estado. Vamos a ver qué sucede con aquello, cuál va a ser la relación de la presidencia con estos órganos intermedios y los municipios, por ejemplo. ¿Qué va a pasar? Hay poco definido todavía sobre eso. Claro. Por lo tanto, hay un sinnúmero de cosas que están pasando y que van a seguir pasando en los territorios, Rodrigo. Yo te agradezco harto la disposición para conversar con nosotros, y sin duda que, bueno, quedan muchos temas por tocar. Los temas territoriales en general son para nosotros súper importantes. Creo que hay temas elementales, fundamentales para discutir con las izquierdas, en general con las comunidades y los grupos organizados y no tan organizados, más en el trasfondo constituyente. Creo que te dejo invitado desde ya a continuar estos diálogos en un futuro con otros y otras, y te agradezco tu tiempo y disposición, Rodrigo. Muchas gracias. No, te agradezco a ti porque es una conversación interesante que nos hace pensar a todos, así que eso se agradece. Vale, muchas gracias, Rodrigo, y bueno, te dejo en libertad. Muchas gracias. Que estés muy bien. Vale, que estés bien. Chao. Chao.